La doctora Penélope Rodríguez Zamora, con el título Transferencia de quiralidad en nanopartículas metálicas con ligando biomolecular. La doctora es egresada de la carrera de Física de Facultad de Ciencias y realizó un doctorado en Física de Nanoescala en la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, y su postdoc lo realizó en Western Cape, en Nightingale Labs, en Sudáfrica. Actualmente es investigadora postdoctoral en el Instituto de Física de la UNAM. Y lleva a cabo este trabajo en quiralidad en nanoescala. Le damos la bienvenida. Tienes el cosito de... No, pero necesito conectárselo a mi computadora. No, eso, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es eso? Perfecto. A ver. ¿Qué es esto? A ver. Sí, ahí está. Gracias. Listo. Okay. Buenas tardes, gracias por la introducción. Sí, está un poco... Bueno, ok. Tal vez va a estar un poquito cortado, espero que no nos perdamos de mucho. Creo que lo tengo en un formato muy largo, no lo sé. Bueno, como ya me presentaron, el título de mi plática es Transferencia de quiralidad en nanopartículas metálicas con ligandos biomoleculares. Yo les voy a platicar de este tema y también del contexto en el cual se elaboró este proyecto, de los elementos principales en los que me centro, que son las nanopartículas metálicas por un lado y los ligandos biomoleculares por el otro. Pero antes que nada quiero decirles que estoy muy contenta de que estemos celebrando la tercera edición de este simposio de investigaciones en quiralidad. Le siguió a una segunda edición que se celebró hace más o menos un año por estas fechas, que a su vez siguió a la primera edición, que fue la que nos platicó Hugo en la mañana. Por aquellos que no vinieron, él nos dio una bonita introducción de cómo se le ocurrió al doctor Germinal comenzar con esta idea de establecer una red interdisciplinaria de investigadores que estén en diferentes instituciones para hablar, para discutir, para hacer colaboraciones en el tema de quiralidad. Entonces, pues yo he visto en estas 3 ediciones que ha rendido frutos esta iniciativa. Afortunadamente se han establecido algunos puentes, espero que se sigan estableciendo y a futuro esta red cada vez crezca más, entonces los invito a todos a que se unan. Y pues sí, se trata de platicar, de escuchar las ponencias, pero también platicar entre nosotros y que se nos ocurran nuevas ideas. Bueno, a ver. En lo particular, yo les cuento que en este sentido yo he tenido mucho éxito. Dentro de la red he encontrado colaboraciones con biólogos, químicos, yo soy física, y he estado trabajando con investigadores en la Facultad de Medicina, en este instituto, en el Instituto de Química y también en la Universidad Autónoma de Hidalgo. Entonces, pues sí funciona, lo estamos haciendo bien. Ok. Bueno, estos son mis colaboradores dentro del Instituto de Física, en donde me encuentro haciendo el postdoctorado. Les quiero platicar también que dentro del instituto hay un día de puertas abiertas, probablemente en este instituto también lo hay, pero gracias a los estudiantes que han estado trabajando conmigo el año pasado tuvimos la oportunidad de presentar un cartel y digamos una ponencia sobre el tema de quiralidad. Entonces, pues también los invito a que si no todos tenemos este tema de común interés, le demos más difusión y tratemos de hablar más sobre él. Porque mucha gente le interesa, pero muchas veces no se trabaja tanto en el tema central de quiralidad. Bueno, ahora sí, entrando en materia, como les decía, les voy a platicar un poco del contexto y de los elementos principales dentro de mi tema de investigación, que son las nanopartículas metálicas y las biomoléculas. Quiero empezar con esta frase que se encuentra dentro de una transcripción de la clase famosa que dio Feynman en 1959, que se tituló There's Plenty of Room at the Bottom. Como tal vez algunos de ustedes conocen, habló de plantear los cimientos para lo que posteriormente serían las nanociencias.
En ese momento, pues no se había acuñado el término. Feynman simplemente proponía ideas sobre la mesa, decía, bueno, ¿por qué no seríamos capaces de poner toda la información de la enciclopedia británica en la cabeza de un alfiler? Entonces hablaba de términos de información que en ese momento todavía sabían a futuro, pero que ahorita ya estamos más o menos viviendo y desarrollando, y también hablaba de aspectos biológicos. Decía, una de las razones por las cuales todavía no podemos entender por completo todo el mundo de biomoléculas, moléculas, proteínas, etcétera, es porque no las podemos ver, literal. Entonces, pues a partir de ahí, en las últimas décadas se han desarrollado muchísimos instrumentos que nos han permitido no solamente ver, sino además manipular las cuestiones en la escala nanométrica. Bueno, uno de los elementos más importantes dentro de las nanociencias son las nanopartículas. Una muy famosa son los fullerenos, el carbono 60, por ejemplo, que también se le llamó buckyball porque el ordenamiento de los carbonos dentro de la estructura se asemeja a una pelota, ¿no? Otras que también tienen un alto nivel de popularidad son las nanopartículas de oro, que son en las que voy a centrar esta plática. Entonces tenemos desde nanopartículas grandes, de cientos de nanómetros de diámetro, hasta nanopartículas bastante pequeñas como la que estoy mostrando aquí, que se puede entender perfectamente su estructura actualmente. Y bueno, como sabemos, una de las particularidades es que dependiendo del tamaño, y me refiero a cambiar un número pequeño de átomos, vamos a tener propiedades diferentes. Entonces, una de las propiedades famosas que cambian con el tamaño de nanopartículas de oro es el color cuando están en una solución, cuando están en forma coloidal. Otra propiedad también que cambia es el fenómeno de resonancia de plasmón de superficie. Otras estructuras interesantes de nanopartículas son las nanopartículas bimetálicas. Se combinan dos metales y dependiendo del ordenamiento de cada elemento se van a tener diferentes propiedades. Y finalmente tenemos, en estos ejemplos, tenemos el caso de las nanopartículas metálicas protegidas por diferentes ligandos moleculares, que es justo de lo que se trata mi investigación. Entonces, para la síntesis de nanopartículas metálicas tenemos diferentes metodologías. Una metodología que entra dentro de los métodos físicos es la fuente de cúmulos. La fuente de cúmulos consta de diferentes etapas. En una primera etapa se pone un blanco del metal del cual tú quieres formar tus nanopartículas y por medio de sputtering Dargon se fragmenta en átomos. Esa nube, digamos, de átomos se enfría con helio y se aceleran a través de esta segunda sección para llegar a la sección más interesante de esta fuente de cúmulos, que es de selección de masa. La selección de masa en este caso se hace por tiempo de vuelo, de tal manera que es posible obtener nanopartículas metálicas con un número específico de átomos. Entonces, si tú quieres nanopartículas con 55 átomos, pues se pueden hacer. Si tú quieres nanopartículas con 144 átomos, etcétera. El error es bastante pequeño. Otras metodologías que son más usadas son aquellas que utilizan métodos químicos. Entonces, de esas, pues, algunas muy famosas son Sol-Gel o poliol, y otra que tal vez es un poco menos famosa, pero muy, muy buena, es la hidrólisis asistida por microondas, que es justamente la que usamos en el proyecto que les voy a presentar. En este caso, se parte de un precursor que es una sal metálica, dependiendo del metal que quieras utilizar, y se produce el fenómeno de hidrólisis, que es la desprotonación de un ion hidratado. Este puede ser, dependiendo del material, por ejemplo, si quieres nanopartículas de oro, muchas veces se usa ácido tetracloráurico. Si quieres de plata, puedes usar nitrato de plata, etc. Entonces, se obtienen las semillas de lo que serán las nanopartículas y por medio de microondas se acelera el proceso de crecimiento y nucleación. Entonces, tú por medio de variar la potencia y el tiempo de la radiación de microondas obtienes diferentes tamaños de nanopartículas. Okay. Bueno, entonces, las dimensiones de las nanopartículas justo están bastante relacionadas con las dimensiones de varios elementos en biología molecular que son de mucho interés. Entonces, aquí les muestro solo algunos ejemplos. Y el hecho de que se relacionen en términos de dimensiones
automáticamente implica un puente en el que se puede establecer muchísimas direcciones de aprendizaje. Entonces, en lo que yo me he centrado es en la interfaz que involucra las nanopartículas metálicas por un lado y las biomoléculas por el otro. Entonces, en esta interfase biometálica en la nanoescala es en lo que se centra el proyecto. Un ejemplo de esta interfase es la interacción oro con grupo tiol, porque se establece un enlace covalente bastante fuerte entre el oro y el azufre que lo conforma, casi tan fuerte como el enlace oro-oro, y esto ha provocado que despierte muchísimo interés. Entonces se pueden hacer diferentes sistemas para estudiar la interacción oro-tiol, como por ejemplo las que muestro aquí, que pueden ser desde una superficie de oro en donde se hace una deposición de grupos tiol, o nanopartículas de oro protegidas o rodeadas con una monocapa de moléculas que terminen con tiol, o incluso arquitecturas de intercalado como la que muestro aquí. Este tipo de sistemas son la base para plataformas como esta, que pueden servir, por ejemplo, para hacer un ordenamiento de las biomoléculas sobre una superficie funcionalizada y eventualmente desembocar en cosas como biochips. O también puede servir para que una vez inmovilizadas las biomoléculas, sea más fácil estudiar sus propiedades, por ejemplo, mecánicas, a través de instrumentos como la microscopía de fuerza atómica. ¿Okay? Una forma es inmovilizar las biomoléculas en superficies, pero otra forma es funcionalizar o nanoestructurar la superficie por medio de posición de nanopartículas metálicas. Y sobre esas nanopartículas metálicas, hacer la deposición de las biomoléculas. Este tipo de sistemas cumple con dos propósitos. Por un lado es el propósito de tener las biomoléculas de manera individual en vez de una monocapa después de hacer la deposición. Y otro propósito que también se cumple es tenerlas de manera orientada. Como tenemos la molécula y sabemos en dónde está el grupo tiol, entonces sabemos qué parte va a estar dirigida hacia la superficie y qué parte va a estar dirigida en posición opuesta. ¿Okay? Bueno, entonces, acotando más el tema de estudio, otra condición que le pongo a mi sistema es no nada más que sean biomoléculas tioladas para favorecer la interacción con las nanopartículas metálicas, sino que además sean quirales, y ahí es donde entra esta plática dentro de este simposio. Aquí pongo dos ejemplos con los que he trabajado. Nanopartículas pueden ser de oro, plata, cobre, y pueden estar funcionalizadas con, por ejemplo, cisteína, que es un aminoácido, como seguramente todos sabrán, glutatión, un tripéptido, que también contiene cisteína, y se pueden hacer combinaciones de todos los tipos. Entonces, una de las razones por las cuales escogimos estas biomoléculas quirales para trabajar en este tipo de sistemas es justamente que son pequeñitas. Y nosotros planteamos tratar de hacer una equivalencia entre resultados experimentales y resultados teóricos. Entonces, minimizar el número de átomos en nuestro sistema nos sirve bastante para que los cálculos no sean tan pesados. Bueno, entonces la cisteína, como seguramente muchos de ustedes estarán familiarizados, además del grupo tiol, consta del grupo carboxil y el grupo amino, es un aminoácido esquiral, eso quiere decir que tiene dos enantiómeros, uno imagen espejo del otro, y una de las preguntas que han estado sobre la mesa y poco a poco se van resolviendo cada vez más es cómo exactamente la cisteína se absorbe sobre la superficie de las nanopartículas de oro. Entonces, se sabe que es a través del grupo tiol, pero una de las preguntas que queremos responder es cuál es el papel que juegan los otros grupos funcionales del aminoácido. La razón de estudiar esto es entender bien la configuración de absorción de la biomolécula sobre la superficie y eventualmente estudiarla en términos de quiralidad. Bueno, para ello, la herramienta principal que utilizamos para entender el sistema de manera configuracional fue espectroscopía Raman. Con la espectroscopía Raman, nosotros analizamos L-cisteína, D-cisteína, diferentes polimorfos, etcétera, y primero que nada comprobamos que efectivamente hubiera una absorción de la cisteína sobre la superficie de las nanopartículas,
por medio de evaluar si estaba o no la banda que corresponde al pico SH. En el momento en el que existe absorción, se rompe ese enlace porque el azufre está ocupado absorbiéndose con el oro. Hicimos bastantes espectros, obtuvimos resultados experimentales y también se hicieron cálculos por medio de los cuales pudimos determinar cuáles eran los puntos de absorción de la molécula sobre la superficie. Encontramos que no nada más es el azufre del tiol, sino que además un oxígeno del grupo carboxil también está participando en la absorción sobre la superficie. Entonces, una vez que entendemos mejor cuál es la configuración de la cisteína sobre la superficie del oro, entonces sí empezamos a tratar de analizarlo en términos de quiralidad. Entonces, bueno, esto ya me lo voy a saltar porque ya lo hemos dicho como 1000 veces hoy, pero pues digamos que el concepto de quiralidad empezó más como en la química, como en la biología, etcétera, con cosas tan importantes como el ADN, los aminoácidos, pero en 1800, gracias, se vio que no nada más las cosas orgánicas pueden presentar este tipo de, esta fenomenología que tiene que ver espacial, ¿no? Que tiene que ver con la geometría de las cosas. Entonces, de algunas décadas para ahora se ha empezado a estudiar la quiralidad en la nanoescala. Aquí les muestro algunos ejemplos. Por ejemplo, el primero es quiralidad en estructuras dentro de la escala nanométrica, pero tridimensionales, o sea, estructuras que se van autoensamblando, por ejemplo, y que el ordenamiento de los blocks que van autoensamblando la configuración lleva cierta orientación, cierto arreglo que provoca que al final obtengan una estructura quiral. También tenemos estructuras bidimensionales, como digamos algunas de las más famosas son los nanotubos de carbono, y arreglos bidimensionales en donde se pueden hacer diferentes experimentos donde la superficie puede ser quiral o le puedes absorber algo quiral o uno y uno o los dos, etc. Y también nanopartículas, nanocúmulos intrínsecamente quirales. Entonces, estas son de mi particular interés. Y bueno, por otro lado están los ligandos, ¿no? Aquí pongo una lista con una letra muy chiquita, bueno, de algunas moléculas que encontré en la literatura que provocan una actividad quiróptica cuando se combinan con nanopartículas metálicas. Entonces, uno de los estudios pioneros en este ámbito es el que estoy mostrando aquí, como en el 2000, 1998-2000, que muestra cómo existe una actividad quiróptica que no se había observado con nanopartículas pequeñas de oro y glutatión. A partir de ahí se empezó a estudiar cuáles son los mecanismos por los cuales el hecho de que esta hibridización provocara una actividad quiróptica que no se hubiera observado antes. Entonces, conforme empezaron a aumentar los estudios, se empezaron a hacer también las definiciones pertinentes. Nosotros vamos a definir los nanocúmulos de oro protegidos por ligandos tiol en, digamos, tres fases o, digamos, tres partes. La primera es un núcleo metálico. La segunda es una interfase, digamos, si nos centramos en el oro, de los átomos de oro y de los azufres. Y la última es la cadena de carbonos o el side chain, digamos, del ligando, ¿no? Entonces, estos tres elementos van a jugar un papel dentro de esta actividad quiróptica que se observa. Y la pregunta es exactamente qué pasa, ¿no? Exactamente dónde se genera esta quiralidad, es en el núcleo, es en la interfase, el ligando que tiene que ver, etc. Y bueno, vamos a clasificar la quiralidad de estos sistemas como intrínseca o inducida. Entonces, algo que nos gustaría hacer es analizar, pero además cuantificar la quiralidad en este tipo de sistemas. Sabemos que la quiralidad al final es una propiedad geométrica. Esa propiedad geométrica va a tener que ver con el ordenamiento atómico del sistema. Afortunadamente, a partir del 2007, ya contamos con los instrumentos necesarios para para determinar por completo la estructura a nivel atómico de estos sistemas de nanopartículas con ligandos. Eso nos permite relacionarlo con la estructura electrónica del sistema
y a su vez, y por lo tanto, con la actividad quiróptica. La actividad quiróptica, como seguramente todos sabrán, normalmente y el instrumento preferido para medirla es la espectroscopia de dicroísmo circular, que simplemente mide la diferencia entre las absorciones de la luz circularmente polarizada izquierda y la luz circularmente polarizada derecha, y eso nos permite obtener un espectro que nos indica la actividad quiróptica de la muestra. Entonces, siguiendo toda esta cadena, podemos recuperar el hecho de que sea una propiedad simplemente geométrica. Ahora, normalmente, sobre todo en química, biología, hasta donde yo sé, la quiralidad se toma como un sí esquiral o no esquiral. Entonces, una de las propuestas que también están sobre la mesa desde hace algunos años es que no lo veamos simplemente como esta cuestión dual, sino que además podamos medir qué tan quiral o qué tan no quiral es algo. Entonces, una de las propuestas es un factor, el factor de Hausdorff, que básicamente es una métrica simplemente basada en términos geométricos, que permite determinar, darle un factor de quiralidad a un sistema. Entonces, las pruebas que se han hecho es haciendo cálculos de cúmulos, los cuales tienen, digamos, desde factor de Hausdorff 0 hasta un número mayor que 0, y en medio todos los intermedios, ¿no? Y se calcula el dicroísmo circular correspondiente a cada uno de estos cúmulos, y se observa, aquí pues está cortado, pero créanme cuando les digo que se observa que existe una relación entre el dicroísmo circular que se calcula de cada una de estas estructuras con el índice de Hausdorff. Entonces, ese puede ser un indicio de que una idea así es potencialmente prometedora. Entonces, ahí relacionamos de manera directa y en términos de cuantificación una propiedad geométrica con la actividad quiróptica. Bueno, entonces, en el tema experimental de cómo hicimos el sistema, comenzamos con la síntesis de las nanopartículas, que como les dije fue a través de hidrólisis asistida en microondas, y seguimos con la absorción de ligando, que en este caso fue cisteína. Hicimos una caracterización de las nanopartículas por un lado, del ligando por el otro, y después una caracterización del sistema híbrido. Y tratamos de entender qué tipo de interacción es la que sucede entre la capa de ligandos que está en la superficie y el núcleo metálico. Entonces, alguna de las propuestas que hay es que, bueno, de hecho, teorías que ya han sido comprobadas, es que en este caso en particular existe una formación de grapas en donde se van intercalando átomos de oro y azufre. Entonces, nosotros queremos estudiar exactamente qué pasa ahí y también compararlo con otros sistemas que involucre otros metales y que involucre también otros ligandos. Como les decía, hicimos una caracterización primero de las nanopartículas desnudas. Para eso es muy buena esta técnica porque no es necesario hacer la síntesis con el ligando, sino que el ligando se puede absorber a posteriori. Entonces, eso da la facilidad de estudiar las nanopartículas metálicas solas. Entonces, me voy a ir un poquito más rápido. Encontramos que las propiedades obviamente dependen del tamaño, como les mencionaba, y después hicimos una caracterización de la cisteína sola. Entonces, vimos su absorción UV-Vis, como muchos sabrán, es más bien hacia el ultravioleta. Lo comparamos con el de las nanopartículas solas y finalmente lo comparamos con el espectro que obtenemos de la hibridización, o sea, el sistema que combina ambos. Como verán, obtenemos algo que difiere de las partes, difiere de la suma de las partes. Existe absorbancia a longitudes de onda en las cuales ni las nanopartículas de oro ni el ligando tenía ninguna absorbancia. Y hicimos lo mismo para la cisteína L y la cisteína D. Después, digamos, ese fue el paso 1 en términos de análisis óptico y procedimos a la parte de dicroísmo circular. Igual, primero lo hicimos del puro aminoácido, después de las puras nanopartículas de oro. En este caso no obtuvimos señal de dicroísmo alguna. Aquí se nota claramente el izquierdo y el derecho. Aquí no hay nada y las hipótesis son o A es porque hay una mezcla racémica, lo cual es lo más probable, o B, las nanopartículas que tenemos no son quirales. Y después el dicroísmo circular de ambos, ¿no? Entonces,
aquí en este espectro se nota perfectamente cómo surgen señales que no existían cuando teníamos los elementos por separado. Y medimos su factor de anisotropía. Bueno, entonces, conociendo la configuración de absorción por medio de cálculos computacionales, y lo que se hizo fue entender bien qué es lo que está pasando, cuál es la configuración, y a partir de ahí tratar de obtener también los espectros de absorción UV-Vis y de dicroísmo circular calculados, para lo cual algunos colaboradores están realizando actualmente un análisis computacional en donde se ve por un lado la cisteína sola y por el otro lado las nanopartículas solas, y finalmente aquí han empezado a hacerlo con nanopartículas de 9 átomos. Y lo que queremos hacer es encontrar algún sistema que nos permita acercarnos más a la realidad, como el de 34 átomos que utilizamos y que mostré en el slide anterior. Y bueno, entonces, esto me lo voy a ir más rápido. La idea es tratar de responder de dónde surge la quiralidad, como les decía. Hay varias hipótesis, estas son 3 de las más famosas. Una en la que el núcleo metálico es inherentemente quiral, otro en el que existe un efecto de campo disimétrico en donde la absorción de los ligandos quirales provoca cambios, digamos, en la estructura electrónica de la nanopartícula metálica, y otro que es un modelo de huella quiral en donde la absorción del ligando provoca una redistribución de las localizaciones atómicas de, digamos, el cachito de nanopartícula en donde se está absorbiendo. ¿Okay? Para ello, contamos ya con bastante información estructural, como les mencionaba anteriormente, cristalografía de rayos X, eso nos permite determinarlo a nivel atómico, y también hay otros métodos como resonancia magnética nuclear, que son bastante útiles y se pueden complementar. Entonces, la quiralidad se puede transferir. Hay varias publicaciones que nos dan el indicio de que sí, tanto como la que les mostré, en el que la quiralidad pasa de un elemento biomolecular quiral a una nanopartícula originalmente aquiral, o hay nuevos estudios en donde se ve lo contrario, una nanopartícula quiral a una biomolécula que es originalmente aquiral. Entonces, se quieren responder estas preguntas: ¿cuál de esas 3 capas, digamos, del sistema surge la quiralidad, o más de una? ¿Cuál es el papel que cada una juega en esto? Por ejemplo, ¿qué tanto afecta las dinámicas del side chain del ligando? Entonces, son varias preguntas que todavía están en la mesa y los experimentos que hacemos van dirigidos a tratar de responderlas. Y ya para finalizar, me preguntaban en la mañana si la razón por la cual estaba haciendo este estudio era simplemente para entender el sistema, o si tenía que ver, por ejemplo, con el origen de la homoquiralidad biológica, o si era más bien hacia ciertas aplicaciones, y la respuesta fue todas, las 3 anteriores. El sistema en sí es muy interesante, entender la física, pero también eso puede, digamos, llevarnos a encontrar un poco de información acerca del origen de la homoquiralidad biológica, porque al fin y al cabo es estudiar los mecanismos de la amplificación de información quiral y también las aplicaciones. Entonces, en términos de farmacología, etcétera, pues ha habido bastantes estudios ya reportados en los que se pueden empezar a usar nanopartículas para tratar de fomentar una enantioseparación más fácil y que sea menos costoso, y esa es como la que se nos ocurre casi siempre, pero también hay muchísimas aplicaciones en otros muy diferentes campos de la física, entre los cuales puedo mencionar la plasmónica, la espintrónica, etc. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Tenemos tiempo para 2 preguntas. Gracias. Yo tengo una pregunta técnica. Mencionabas que realizas el crecimiento y la oxidación por microondas. La síntesis sí, por hidrólisis asistida por microondas, sí. Y me gustaría saber si tu microondas es un microondas convencional y cómo controlas la variabilidad que se tiene en esta síntesis cuando lo realizas por ese método.
¿Cuándo lo realizó qué? Por el método de microondas. Ah, ok. Sí, muy buena pregunta. Las primeras que se sintetizaron fueron en colaboración con alguien que tenía un microondas como más científico. Después de buscar mucho y tratar de comprar uno y que no lo logramos, decidimos hacer un intento con un microondas, no de los que tenemos en casa, pero casi, que tenemos ahí en el instituto, pero pues, yo creo que cualquiera puede comprar tal vez. Y sí, funcionó. Entonces el microondas es semi-profesional, semi de casa. Sí, porque depende mucho de la potencia y sí, sabemos que el microondas tiene como diferentes puntos. Exacto. La ventaja de este microondas es que justo puedes variar la potencia, a diferencia del de casa. De los de casa. ¿Y qué tan buenos resultados obtenemos? La distribución no es monodispersa la muestra, ¿no? O sea, no obtenemos nanopartículas todas con 100 átomos, pero bastante decente, o sea, sí es una distribución bastante cerrada. Hasta ahorita hemos experimentado no variando tantos parámetros, sino siguiendo los que sabíamos que funcionaban, pero pues sí, creo que puedes obtener buenos resultados de esta muy simple metodología de síntesis. Ok, gracias. La doctora Negrón. De que se unan moléculas orgánicas. Claro, yo he estado trabajando, empecé con oro, pero ya también estoy trabajando con plata y con cobre. En ambas funcionan, en ambas obtenemos resultados, todavía son preliminares, de actividad quiróptica, que es nueva a partir de la hibridización con cisteína, glutatión y penicilamina, que son con los que he trabajado hasta ahora. La razón por la cual empezamos con oro es porque el oro, las nanopartículas de oro se comportan muy bien en muchos sentidos, entre otras razones. Las de plata más o menos y las de cobre son las que peor, pero de que se funcionalizan mediante la absorción de estos ligandos, efectivamente sucede. ¿Y cómo evalúan que tienen 100 átomos o cosas por el estilo? ¿Perdón? ¿Cómo pueden evaluar que tienen 100 átomos del metal? O... Sí. La primera metodología por métodos físicos que les conté es en esta fuente de cúmulos. Esa no la tenemos aquí, es una con la que trabajé durante el doctorado. Y la forma de evaluar es básicamente por microscopía. Entonces, se hacen imágenes de microscopía electrónica muy detalladas y se evalúa que efectivamente se haya obtenido el resultado que se trató de obtener. Y aquí las nanopartículas con las que hemos usado no contamos con esa metodología, lo hacemos por hidrólisis asistida por microondas y no sabemos cuál es el número de átomos de nuestras nanopartículas. Simplemente utilizamos, vemos el diámetro en términos de nanómetros. Yo he visto algunos sistemas con cadmio precisamente para la liberación de fármacos. Este se me hace particularmente interesante porque puedes controlar, o bueno, tienes por lo menos una muy buena idea de cuántos átomos de oro tienes. Pero en ese sentido, dos cosas. Uno, eso significa que puedes controlar cuántas funcionalizaciones puedes tener, ¿no? ¿Sería entonces un átomo de oro por cada átomo de azufre? Pueden tener muchos átomos de azufre. ¿Cómo? A la cubierta me refiero. Ajá, la superficie, ¿no? Esta interfaz. Sí, exacto. Y la otra es, mencionabas el asunto de que estaba unido el azufre, pero también estaba unido un oxígeno. Entonces, esto deja... Mi pregunta va sobre las cargas. Si está en forma zwitteriónica, o si tiene cargas, o cómo está la distribución de cargas allá adentro. Respondiendo a la primera pregunta, sí, la estructura de grapas es un oro, un azufre, y en principio sí creemos que eso es lo que sucede alrededor de toda la superficie. Los estudios de espectroscopía Raman, tanto experimentales como computacionales, implicaban varios retos, pero uno de ellos no fue el tener que rellenar toda la superficie de las nanopartículas de oro con cisteínas gracias a la naturaleza local de las cuestiones vibracionales. Entonces, en ese caso, en términos de configuración,
no llegamos a un sistema en el que tuviéramos muchas cisteínas y pudiéramos ver las grapas, simplemente trabajamos con una cisteína. Para la parte de dicroísmo circular, ahí sí ya no es tan local, entonces sí vamos a trabajar con más de una cisteína para tratar de ver si podemos entender exactamente cuáles son las transiciones a las cuales corresponden las bandas de quirópticas que observamos en el dicroísmo circular. Y la segunda pregunta. Ah, sí, es viteriónica. Sí. Bueno, yo lo que pienso es de que todos los estados hipertónicos son chistosos, ¿no? Porque, sí, ¿no? Porque te dan la practicidad de que puedes modular con pH. Sí, sí. Puedes modular con pH, puedes pegar el cosas. Sí, sí, el pH definitivamente. Gracias. Y las simulaciones computacionales, Penélope, ¿no les dice más o menos qué es cada banda de dicroísmo? O sea, estuve hablando exactamente por la que está cerca de 240 nanómetros. Ajá. ¿No? Tienen una de 238 nanómetros. Ajá. ¿Esa en las simulaciones aparece? En eso estamos. Ok. Sí, es justamente donde queremos llegar. Estamos haciendo ahorita un análisis puramente de los resultados experimentales y estamos trabajando en tratar de ver qué sistema nos conviene, tanto que represente bien nuestro sistema real como que sea factible computacionalmente para poder representarlo, y la idea es eventualmente llegar exactamente a cuáles son las transiciones que corresponden a cada banda. Gracias. Pues damos las gracias a la doctora Penélope. Desde las 4:30 está un servicio de café. Ahorita vamos un poco desfasados, entonces si gustan, regresamos en 5 minutitos para que no decaigan. Gracias. O quieren quedarse como quieran. Veo varios que no estaban antes, entonces para que aprovechen el café y las galletas. Es dieta de doctorado, naturalmente, ¿no? Pero bueno. Sí, ok, gracias. Gracias.